definir como riesgo. Y habíamos dicho que el modelo que me va a permitir hacer eso después de haber abordado el modelo individual y que ya ustedes van a empezar con su trabajo de Excel del modelo individual y así. La fórmula que vamos a abordar el día de hoy es la fórmula de Depril. Sí, el señor Depril es una persona que dio a conocer este modelo en 1986 y fue bastante aceptado por la comunidad actuarial. Además de que no solamente su aplicación la tiene como en la actuaría, sino tiene esta fórmula o esta manera de crear una distribución a partir de varias variables aleatorias es un teorema en teoría de la medida. Una de las aplicaciones que puede tomar es aquí en la actuaría describiendo algunas funciones de distribución. ¿Alguno de ustedes leyó algo de la fórmula de Depril? Sí. Sí. ¿Qué leyeron o qué le entendieron o qué me pueden decir de la fórmula del señor Depril? Yo solo, leí todo, pero la verdad, entendí por qué el G0 se da así, eso entendí. Lo que no entendí fue la fórmula para H, el HI, K. Okay. Eso no lo entendí también. Pero, más o menos sí entendí en general, pero eso de particular la H, no entendí bien la fórmula. Como para qué es lo que hace y así. Correcto, vamos a ver ese factor H, qué es lo que hace. ¿Alguien más? Pues yo igual entendí, como mi compañero Diego, entendí pues la idea, todo lo de qué significaba cada cosa, lo de las probabilidades que tienen los montos de reclamación, y bueno, lo que dice aquí de las probabilidades, y también el G0, esa igual, pero sí no entendí el I, K, esta parte me costó trabajo, y la demostración, la verdad, sí está un poco, pues sí está medio fea. Sí, es algo que es muy importante recalcarles y que ahorita no lo ven en el panorama porque estamos iniciando con el curso, pero les repito y se los voy a decir a cada rato, ustedes ya vieron el modelo individual, o sea, ya vieron cómo tarificar algo, aunque sea sencillo, con el modelo individual. Esta fórmula lo que me va a decir es cómo obtengo la función de distribución de S. Lo mismo vamos a hacer con otros modelos. Les voy a enseñar a tarificar otras cosas de daños, otro tipo de bienes, y va a haber fórmulas que también me ayudan a ver la función de distribución de S. Siempre para saber la función de distribución de S es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque eso ya tiene que ser algo prácticamente probado y que se pueda programar. Normalmente las cosas que son programables, más allá de ecuaciones, ya se ven en algoritmos y pueden llegar a ser un poco más complejas si las quieres aterrizar a algo teórico. Ajá. Les repito que justamente la fórmula de Depril es un ejemplo muy claro de cómo algo que uno escribe en el cuaderno, que uno ya tiene la síntesis de la razón y puede seguir haciéndolo, puede ser muy complejo, demasiado complejo pasarlo a algo de matemática. Ustedes se van a dar cuenta que todas estas fórmulas, pasarlas a un Excel o hacerlas a mano, es muchísimo más fácil. La cuestión es que tienen que entender toda esta notación matemática. Y estos axiomas o proposiciones. Entonces, la esencia de esta fórmula de Prill es, una vez que tú ya sabes modelar, valga la redundancia, con tu modelo individual a cada personita y obtener su siniestro cierto, obtener la siniestralidad media y dada la siniestralidad media, en este caso, tomarla en cuenta como una prima pura de riesgo, Depril te dice, ok, ya sabes hacer eso, pero y si tus distribuciones no son nada factibles y además tu portafolio no es muy grande, puedes utilizar esta fórmula de Depril. Y también habíamos dicho la clase pasada
con una de las preguntas de sus compañeras, que necesitábamos que el portafolio fuese homólogo. Y ya les había explicado más o menos que era algo homólogo. Así que, bueno, ya para iniciar con esta fórmula del señor de Pril, otra de las cuestiones que toma como hipótesis es que los reclamos los toma como unidades, es decir, 1, 2, 3, 4, lo cual vamos a ver más adelante que no es un impedimento tan fuerte, ¿sí? Este impedimento, a ver, denme un segundito. Les voy a proyectar otra vez el libro y lo vamos a ir siguiendo también. Listo, ¿ahí lo pueden ver? Sí. Perfecto. Ok, entonces, la fórmula del señor de Pril nos dice que lo que nosotros vamos a modelar es la probabilidad de que cierta cantidad de riesgo o severidad ocurra. Ajá. Y lo primero que hace este señor es, si ustedes leen esto, se van a confundir un poquito, pero esto es simplemente una fórmula de acomodo de matrices. Ajá. Esta N es el número de asegurados que ustedes tienen en su portafolio. Y vamos a definir dos contadores, tanto la I como la J. La J va a definir el grupo, no digo una persona, ahora digo el grupo de personas que tengan cierta probabilidad de muerte QJ. Es decir, puede haber un portafolio donde haya 30 personas de 18 años y esas 30 personas van a entrar en la misma J, porque recuerden que la J en este caso representa la edad. Es la probabilidad de morir de una persona de 30 años. ¿Sí? Y el otro contador es la variable I. Bueno, no variable, sino el contador es la I. Cada I va a representar una unidad monetaria. Ajá. Entonces, ambos contadores son discretos y ambos van desde 1 hasta el máximo de I o el máximo de J. ¿Sí? ¿Qué dificultades podría representar en este modelo el hecho de que ambos sean discretos? ¿Qué dificultades se les viene a la cabeza? Profe, nada más una duda. Dime. Mis Qs son mis probabilidades de riesgo, ¿no? Son tus probabilidades de muerte. Ah, bueno, de muerte. Pero entonces, en cada Q agrupo a distintas pólizas. ¿Puedo agrupar a distintas pólizas? Efectivamente, distintas ok. pólizas, pero que cumplan con la misma J. Sí, o sea, ¿Sí? por ejemplo, agrupándolas por edad y la probabilidad de muerte por la tasa de mortalidad, por ejemplo, ahí van todas las personas de cierta edad y así. Efectivamente. De hecho, les voy a poner un ejemplo un poco rápido y burdo, pero Ok. para que lo vayan entendiendo, vamos a suponer que yo tengo un portafolio de 8 personas, ¿vale? Estas 8 personas tienen edad. ¿Sí alcanzan a ver lo que escribo? Sí, ¿verdad? Si no lo Sí. Sí, se ve bien. Estas 8 personas tienen edades, una tiene 20 años, el otro tiene 45 años, otra tiene también 20 años, otra tiene 60, otra tiene 33 años, otro tiene 20 años y otro tiene 45 años. Vamos a suponer que me falta uno, ¿verdad? Otro de 60. El portafolio está tiene una varianza enorme, ¿no? Tengo desde 20 hasta 60.
Ajá, y son mis 8 personas. Y estas 8 personas, ahorita vamos a ver la suma asegurada, independientemente de lo que ellos quieran, yo las puedo agrupar de manera diferente. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a suponer que su suma asegurada y de este de 20 años, este quiere, no sé, 300,000 pesos, ¿no? Este de 45 años quiere 40,000 pesos. Este otro de 20 quiere, vamos a suponer que este difiere, este quiere solo 250,000 pesos. Este de 400,000. El de 60, ese quiere 1,000,000. El de 33 quiere 400,000 pesos también. Este otro de 20 quiere 300,000 también. Este de 45 quiere 500,000. Y el de 60, este de 60 quiere 2 millones. Este es el portafolio. De hecho, en un examen, fíjense bien, en un examen esto es lo único que yo les daría, ¿sí? Su edad y su suma asegurada. Obviamente pueden llevar su tabla de vida, ¿no? Pero la manera en que se agruparía es, mi I es un contador, o bueno, empecemos con la J. Mi J es un contador que empieza desde 1 hasta el infinito. Ajá. En este caso, hasta 120 años, que no hay una tabla de vida que dé más de 120 años. Entonces, en mis J's, por ejemplo, cuando mi J sea igual a 20, ¿cuál sería la cardinalidad del conjunto J? 3. 3, efectivamente. Entonces yo tendría NJ, perdón, QJ, ¿sí? En donde yo tendría de este lado las J's, vamos a suponer que va de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y aquí ya cambia hasta 20, 21 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, para estos que son las J's, en 20 yo acomodaría 3. ¿Por qué? Porque en mi portafolio hay 3 personas que cumplen con la misma J, que es el 20. Esa es la edad. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de sus clases de vida, aquí normalmente va un QX, que es la probabilidad de que una persona de edad X muera entre X y X más 1, siendo ese más 1 una unidad de año. Entonces, QJ en este caso, la J sería la edad. ¿Sí? Por eso ahí no tenemos ninguna restricción, sin ningún problema. La edad se va contando en años. Digo, puedes tener 30.5 años. Sí, claro que se puede. Pero siempre cuando tú entras a una póliza vas a decir tu edad. 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Sí? Entonces, por esta restricción en la J, no tenemos ningún problema. Vamos a ver la otra restricción de conteo. La I también me dice que para este algoritmo tiene que ser forzosamente discreta con saltos de una unidad, 1, 2 o 3. ¿Cuál es el reto que me representa esa restricción? ¿Los centavos? Sí. Exactamente, los centavos e incluso los pesos, ¿no? O sea, normalmente una aseguradora hace sus cálculos de manera en cuestiones de unidades monetarias. En este caso, si yo defino una unidad monetaria de 1,000 pesos, este tendría unidad de 300, este de 400, este de 1,000 y así sucesivamente. Entonces, si yo aquí pongo las J's y yo acá abajo pongo las I's, o las I's, supongamos que esta otra columna es de I's, y yo empiezo con que esta es, vamos a poner unidades de 100,000, ¿sí? Esta es una unidad, otra unidad y así sucesivamente. Si mi unidad es igual a 100,000, vamos a hacer este reconteo, ¿no? Aquí para una era un vector
Ajá, con una sola salida, por eso coloqué el 3. Pero vamos a volver a ver a estas personas de 20 años. Ajá. Resulta que si yo veo solamente el contador J, efectivamente de 20 años hay 3 personas. Y así se van a ir agrupando. Pero si yo ya también veo este contador de I, resulta que no. Resulta que yo tendría que para aquí va 1. ¿No? Que sea de 20 años y, perdón, ni siquiera iría ahí. Y con 3 unidades, aquí va 1. El otro de 20 años tiene, aquí habría un problema, ¿cierto? Con mi unidad. Entonces yo tendría que disminuir la unidad. Pero bueno, este es el único que tiene 50 miles. Vamos a quitarlo por esta vez. Yo tendría que encontrar el otro que sea de 20. Aquí habría otro 1. Miércoles, los más probables que lo dejen. Y luego en el siguiente es de 300 también. Así que realmente sería 2 aquí. ¿Sí ven el sentido de esta matriz? Sí. Ok, Sí. ¿sí entendieron cuando les dije de qué manera se agrupa tanto para el contador I como para el contador J? Sí, pero Sí. o sea, bueno, que la I agrupa por unidades monetarias y la J por las edades, ¿no? Entonces ya ahí Por la tú- probabilidad de muerte. Exacto. Entonces, si se fijan, se van haciendo subgrupos. Ujú. Esta manera, matemáticamente, se representa así. ¿Alguien de ustedes sabía que matemáticamente se representa así esto? Pues sí, en álgebra vimos muchas matrices. Particularmente solo esa. Exactamente. En álgebra lineal, si no mal recuerdo, ven este tipo de cosas. Pero si uno lo viera este algoritmo así nada más o esta fórmula puesta, digo, a mí en lo particular, la primera vez que lo vi, lloré tantito, ¿no? Dije, no, pues yo no sé cómo manejar una doble suma. Después se van a dar cuenta que una doble suma de un doble contador, eso refiere a una matriz. Eso que les quede bien claro, eso es algo que tienen que tener en cuenta mucho para esta materia. ¿Sí? Entonces, lo único que hace esta fórmula, si se fijan, es estratificar su muestra o su portafolio de N pólizas. Los va agrupando en subgrupos más pequeños. Entre I, el monto de la reclamación, ¿cuántos quieren este monto de reclamación? Y J, ¿cuántos están en este grupo de edad con cierta probabilidad de muerte? Al final a ustedes les va a quedar una matriz, no sé, así de 1, 4, 2, 5, por aquí un 7 y así sucesivamente. Y de hecho eso está muy interesante porque a esto se le aplica un análisis actuarial que se llama análisis de mapas de calor. ¿Alguien sabe qué es eso? No. Ok. Un mapa de calor o un mapa de sensibilidad en modelos es de aquí. Yo tendría que poner, si yo, por ejemplo, pongo en rojo el número más grande y en verde los números más pequeños, las zonas en donde a mí me aparezca un rojo, yo sé que me tengo que enfocar más porque ahí está mi mercado del seguro. Si el rojo me aparece en mi cuadrante inferior derecho, ¿es malo o es bueno? Malo, ¿no? Porque son los de mayor edad. Son los que pagan más. Exacto. Es malo porque está a la derecha y son los de mayor edad. Y es todavía tantito peor, porque los de mayor edad entonces son los que me están pidiendo más lana. La idea de un portafolio muy bueno es que esté en el cuadrante superior izquierdo, ¿cierto? Sí, sí, porque Porque los es de menos menor edad edad quieran y más poca dinero. suma asegurada, ¿cierto? Sí. Sí. A cada uno de esos cuadrantes tienen nombres diferentes. El cuadrante rentable se dice que es el cuadrante central. Es decir, estate aquí y no importa, pídeme mucha suma asegurada. Porque además suma asegurada yo te voy a cobrar más. Pero mira, estás aquí, así que no te vas a morir. Entonces, se maneja de esa manera. Pero eso lo iremos viendo. Pero les quería recalcar la importancia de saber armar las matrices y los grupos de matrices. Entonces, esta fórmula lo que hace es
estratificar mi muestra, ¿sí? Estadísticamente hablando, estratifica mi muestra, ¿sí? Me da un panorama más general. Lo siguiente que hace mi fórmula de Depril es aplica o define una nueva variable aleatoria. Ahora sí, esta es una variable aleatoria. Y siempre vamos a tomar en cuenta que Y va a reflejar el monto real reclamado. ¿A qué me refiero al monto real reclamado? ¿Alguien me puede decir? ¿No es la cantidad de reclamaciones que se efectúan? No, porque esta Y depende del I. Si yo lo quiero decir es que Y será el monto real reclamado y por yo poder leer estos infraíndices IJ, quiere decir que será el monto real reclamado de una persona que puede reclamar monto I con probabilidad del grupo J. Así se lee. Sí entienden el por qué leí esto así. Me interesa que entiendan, esta es la parte teórica, pero para que ustedes lo lleven a la parte práctica, es importante que entiendan todas y cada una de las variables, porque al final es lo que van a hacer. Lo van a llevar a la parte práctica. Y si ustedes no entienden qué significa la I o la J, no van a poder programarlo en un Excel o en un R, en un Python. Entonces, ¿qué creen que signifique esto? Si ya yo les dije que es el monto real reclamado para una póliza que puede reclamar monto I y se encuentra dentro del grupo de edad J. Contando los que sí, sí reclamaste, o sea, sí fallecieron. Depende. Pues es que por eso viene 2, ¿no? 1 menos QJ y QJ, ¿no? Exactamente. El 1 Porque menos es QJ. Es como la que vimos en la pasada, que era me parece la variable D. No, la D no, que era que DJ por CJ, que es el reclamo por que si se muera o no se muera. exacto, es algo análogo, ¿sí? Si se fijan, yo dije que puede reclamar I. Siempre va a estar en el grupo I, pero puede reclamar I porque depende de si se muere o no. El J sí es fijo. Ese no es que puede tener 30 años. No, tienes 30 o no tienes 30 años en el año de póliza. Ajá, la I sí puede ser que ocurra o puede ser que no. Aquí lo vemos un poquito mejor. Ajá, ahí. ¿Sí? Esto que está aquí es lo que yo les expliqué en el Excel. ¿Sí? Este es el acomodo que a mí me permite hacer, o la distribución que me permite hacer de mis N pólizas, esta fórmula. Esta fórmula yo la veo de manera práctica así, como aquí, como en la figura 1.3. Me interesa ahí que sí entiendan realmente la parte matemática del por qué. Porque verlo de aquí para acá es fácil. Pero si fuera al revés, hay ejercicios ya después que verán más avanzados en donde yo les pondré una matriz así y les diré esto, a ver, pásamelo a fórmulas matemáticas y ustedes tendrán que descifrar esta. Eso es lo que no está tan fácil, pero bueno, por ahora empezamos así. Entonces, seguimos con esta misma variable que es la Y del monto reclamable I con probabilidad del grupo J. Efectivamente, con probabilidad 1 menos QJ, es decir, PJ, pues no hay siniestro, entonces no se reclama nada. Con probabilidad QJ de siniestro, es decir, la probabilidad de muerte, se reclamará monto I. Sí. ¿No? Profe, el que está arriba, 1 menos QJ, vendría siendo el PJ que habíamos visto antes, ¿no? Sí, claro, 1 menos QJ por definición es PJ. PJ, ok. ¿Sí? Entonces, eso significa que los N y J que haya, por ejemplo, aquí, para esta celda, no significa que son los que se van a morir, solamente es un acomodo. Significa que son el número de personas que pertenecen al grupo de edad J, todas estas, y cada una de estas tiene diferente monto de reclamo. ¿Sí? ¿Queda alguna duda Ahí, hasta aquí? por ejemplo, el NIJ, ahí todas tienen el mismo monto de reclamo, ¿no? Porque es el monto de reclamo I, ¿no? Para esta Ajá, para fila, esa idea. Ajá. sí, todos tendrían el mismo monto de reclamo.
Y el N y J y la edad J, ¿no? Bueno, estar en el grupo de edad QJ de la probabilidad de ahí. No. Solo esa celda. Bueno, Exacto. solo esa columna. Ah, bueno, sí, Para, exacto. la para columna, esta fila, todos tienen el mismo número o el mismo grupo de reclamo. Es decir, no sé, todos los que están aquí reclaman 300,000 pesos, Ujú. pero tienen diferente edad. Si lo Sí. quieres ver al revés, entonces todos los que están aquí tienen la misma edad, pero reclaman diferente monto. Diferente. Ok. Va, pues. ¿Sí? Sí, ya. Vale. ¿Hay alguna otra duda de lo que dije hasta aquí? Es muy importante que esto lo entiendan perfectamente porque es la base del modelo. Y a lo mejor esto lo van a programar, pero un ejercicio en el examen que yo les ponga así, obviamente créanme que no les voy a poner una matriz de 25 por 40 de portafolio, ¿no? No, seguramente va a ser una matriz más pequeña, pero ustedes lo deberían hacer a mano. ¿No hay dudas? Por el momento no. No, profe. Vale, perfecto. Después de que el señor de Pril dice, bueno, brother, ahora sí ya entendiste lo de arriba, ya te vamos a meter bien el modelo. Este modelo, como les dije, este es el teorema o es la fórmula de Pril. Sin embargo, esto mismo, así exactamente el mismo resultado, se puede ver en un resultado expresado en términos de teoría de la medida. Pero en términos de teoría de la medida o de probabilidad, no es tan fácil poderlo programar. Es por eso que nos dan estas fórmulas. ¿Sí? Entonces, para entenderlo, nuevamente, sea N y J, el número de pólizas, ya les expliqué por qué N y J es el número de pólizas, cuyos asegurados tienen una tasa de mortalidad QJ, efectivamente, es el primer contador, y suma asegurada I, que es el segundo contador que se va en unidades. Ya se los había explicado. Suponga que J, bueno, ya les había dicho que J también es discreta. ¿Y por qué J no va hasta N, como cualquiera de las sumas? Casi todas las sumas van desde igual a 1 hasta N y esta también hasta N. ¿Por qué J e I no van hasta N? Pues depende de hasta dónde tengas, o sea, las posibilidades de modelar una probabilidad de muerte, ¿no? O sea, como decía que las tasas de mortalidad que tenemos llegan hasta los 115 por ahí de años, por eso no es tan fácil de generalizar. O sea, depende de con qué se esté trabajando. Ok, creo que sí entiendo tu idea, pero, ok, entonces con eso que me acabas de decir, ¿puedes restringirme una regla o una correlación entre J y N? ¿Cuál es más grande siempre o siempre van a ser iguales o cuál va a ser menor? O sea, ¿usted se refiere a por qué ambas contadores no llegan a N? Exactamente. Porque pues, puede que tengas cierto número llegues hasta cierto número ¿cómo se llama? De reclamos, y cierto, o sea, pero diferente al otro número de probabilidad de muerte, y pues ya no es simétrica, o sea, ya no. No, Es pero a de ver, N. enfócate en la J. O sea, estás bien, en lo que acabas de decir estás bien, pero enfócate primero en la J. ¿Qué relación me podrías dar entre la N y la J? Porque Son N independientes, ¿no? De hecho, no podríamos hablar de independencia porque no estamos hablando de dos variables. Tiene que J es un contador. A lo que yo me refiero es que normalmente ustedes ven en una suma, por ejemplo, J igual a 1 hasta N, ¿no? Casi siempre se ve eso, porque yo tengo que hacer el contador sobre N. En este caso muy particular, por la manera de estratificación que está dando este cuate, no va hasta N por lo siguiente. Porque puede ser, imagínense que yo tengo un portafolio de 100 asegurados, ¿sí? Con el simple hecho de que 2 de ellos tengan la misma edad, esta J mayúscula, hasta el fin del contador, ya es diferente, ¿cierto? Sí. Y de hecho siempre es menor o igual. Va a ser igual cuando todos y cada uno de los asegurados tengan diferente edad, ¿cierto? Sí. Pero si no es así y algunos se repiten en edad,
esta J siempre va a ser estrictamente menor a la N, a esta N y J. Y algo muy parecido pasa con esta I. Si todos me piden suma asegurada con unidades diferentes, siempre la I va a ser igual a la N. Profe, más bien, ¿qué no la J va a ser menor a la N solita, a la que vimos que es de la doble suma? Sí, sí, por eso. O sea, esta J en relación con la N siempre va a ser menor. Si yo tengo un portafolio de 100 pólizas, es lo que te decía, esta J va a llegar hasta 100 en el contador si cada una de ellas tiene una edad diferente de 1 a 100. Pero si hay dos personitas que tengan 20 años, ya solamente va a contar hasta 99. Entonces, esta J será 99, pero mi N sigue siendo 100. Por lo tanto, esta J siempre va a ser menor o igual que mi N de mi número de asegurados en el portafolio. ¿Sí? Ok, sí, o sea, porque agrupando, ¿no, profe? O sea, si por ejemplo, si de 300,000, pues varios piden, entonces se va a ir restando y así y en el otro igual, ¿no? O sea, porque no todos van a ser diferentes de edades, es como la vida real. Yo creo que muchos empatan en el de que quieren 1,000,000 de pesos, ¿no? Ajá, eso aplica, pero en este. Ok. En este. Aquí va a ocurrir algo muy parecido que con el contador J. Si todos me piden sumas aseguradas diferentes, sí, mi N, mi número de asegurados va a coincidir con esta I. Pero con que uno me pida la misma suma asegurada que otro, entonces ya hay un grupo ahí y ahí voy a meter dos. Entonces ya no va a llegar hasta la N. Esto es importante que lo entiendan porque cuando lo metan a programar o cuando lo hagan ustedes a mano, se van a dar cuenta que les van a ir saliendo resultados raros por ahí y resultados en los que yo inmediatamente al ver el trabajo, sin necesidad de ver el resultado, les voy a decir está mal. Una de las cosas en las que me doy cuenta es de, digo, por ejemplo, me dan de J, no sé, 120 y yo les di un portafolio de 50. Les digo, no, pues esto no puede ocurrir, ¿no? Justo por lo que les estoy explicando ahora. Prefiero explicárselos desde ahorita a como hacerles ver ese error cuando ya lo tengan. Entonces, para que entiendan el por qué no va hasta N. Porque normalmente estamos acostumbrados a que cuando trabajamos con sumas, normalmente los contadores van hasta la variable que estemos trabajando, ¿no? En este caso, N. Profe, y por ejemplo, entonces, para nuestra J, suponiendo que nos da un portafolio, ¿no? Y que la edad mínima es, por decir, 20 años y la máxima 60. Entonces, pues nuestra J iría de 20 a 60, pero la recorremos para que sea de 1 a 40, ¿o cuántas edades son? Ajá. No sé si No, me di a no, entender. no. En lugar de recorrerla, si hablas de manera teórica, sí, la tendrás que recorrer. Si hablas de manera ya práctica, lo que haces es del 1 al 20 o al 19, como tú dices, llenas tu matriz de ceros. Y a partir del 20 a 60, ahora sí, ya tu matriz empieza a tener valores. Y por ejemplo, si no hay nadie de 32 años, ahí va un 0 y en tu matriz pones un 0. Entonces, no recorras tu contador realmente en la vida real. Simplemente aplaza tu número de ceros hasta el número que empiece tu J. Ok. ¿Sí? Por Sí. eso es que aquí te dice que empezamos, como tú dices, desde el 1. ¿Sí? Aunque mi edad 1 tenga un contador 0, no importa, pero existe mi edad 1 y es importante considerarla, ¿va? Sí, gracias. No, ¿de qué? Eso que acabas de preguntar justamente es importante para considerarlo en estos límites y en estas X que vamos a ir viendo. Pero bueno, entonces, si releemos, de nuevo, sea N y J, el número de pólizas cuyos asegurados tienen tasa de mortalidad J y suma asegurada I, ya vimos que esto es una restricción porque nos hace que sea discreto, porque me hace que J vaya contando con saltos de una unidad e I también vaya contando con saltos de una unidad. Es decir, me impide, por ejemplo, en este ejemplito que yo les ponía, si yo aquí le pongo 250,000 pesos, híjole, ¿dónde lo meto? ¿No? Y sí hay manera. Yo tendría que abrir una clase aquí, pero eso ya es mucho más complejo. Entonces tengo dos opciones. O lo redondeo, lo subo o lo bajo, o cambio mis unidades.
Y si ahora mi unidad fuera de 50,000, esto puede ser confuso, porque con 100,000 está fácil. Nomás le quito 5 ceros. Pero si mi unidad, perdón, fuera de 50,000, este tendría 6 unidades, este 8, este 5, este 20, este 8, este 6, este 10 y este 40. ¿No? Y entonces estas unidades, ponerlas en una matriz, se vuelve más complicado. Porque entonces este cuate, por ejemplo, te quedaría en 20 y 6. Y si se chinga, ¿por qué tengo un trono entre 20 y 6? Pues es que resulta que cada una de estas unidades vale 50,000. Y me refiero a que no es tan fácil para el cerebro asociar como lo es con 100,000, ¿no? Y de hecho hay portafolios en la vida real donde las unidades se las van a tener que hacer de, no sé, la unidad, normalmente, como paréntesis, la unidad en la vida real está calculada por las UMAs y la inflación. ¿Alguien sabe qué es una UMA? Unidad de medida y actualización. Efectivamente. Entonces, ¿alguien sabe como en cuánto anda una UMA actualmente? Como en 7 pesos, ¿no? Esa es la UMA sin inflación, pero una UMA que se utiliza, se llama para el pago de dividendos, está como en 200 y tantos pesos. Entonces, lo que hacen las aseguradoras, le meten la inflación desde hace muchos años y dicen, mi UMA está en, no sé, mi UMA actualizada está en, no sé, 25,379.17. Y esa es tu unidad. Y entonces las sumas aseguradas a ti te van a encaminar a que intentes poner una suma asegurada que ellos ya tengan predeterminada como UMA. Pero si tú llegas y tú dices, no, yo no quiero nada de eso, yo quiero 100,000 cerrados, pues está bien. Lo que ellos van a hacer es, para calcular su riesgo, lo van a redondear. ¿Sí? Eso se hace en la vida real, pero bueno, eso es paréntesis, nada más para que lo supieran. Ok, entonces, dado que ya entendieron esto, lo siguiente es, ahora sí, vamos a definir mi Gx como una probabilidad, donde mi variable de interés, ahora sí, la S, va a ser igual a X. Entonces, esto es muy importante porque siempre que yo les pregunto, ¿qué significa G de 5? ¿Qué me dirían? La probabilidad de que la siniestralidad sea 5. Exactamente, de la probabilidad de que la siniestralidad en general del portafolio para esa línea ahí sea 5. ¿Sí? Entonces, por favor, grábense muy bien qué significa esta Gx, que es la probabilidad de la siniestralidad igual a X. Lo primero que ustedes tendrían que hacer es calcular este G0. Sí, este G0 no es difícil. Después de este G0, como ustedes si leyeron el artículo, esta es una fórmula recursiva. ¿Sí? Algo recursivo significa que va dependiendo del valor anterior. Y de hecho, si se fijan, el primer valor que ustedes obtienen en esta función de distribución es el G0. Y luego para el G1, yo necesito el G0, porque me dice que si aquí en esta X yo le sustituyo 1, si ustedes hacen esta fórmula, aquí me va a quedar un G0. Entonces, mi G1 va a depender de mi G0. Eso es lo que significa en matemáticas recursividad. Cuando les digan que una fórmula es recursiva, eso es lo que significa. Y así sucesivamente. Entonces, la ventaja de estas es que teniendo una variable sacas la otra. La desventaja es que sacas una mal y desde ahí ya está mal todo. ¿Sí? Entonces, esta H nosotros le llamamos factor. Si ustedes se fijan, la distribución, ustedes véanlo en un histograma, mi clase 1, luego mi clase 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Por qué esta Gx? ¿En qué momento considera la tasa de vida, la QJ? ¿Por qué para yo decir cuál es la probabilidad de que yo pague 5 unidades monetarias? Según esta fórmula, así de simple vista, me dicen ni tomas en cuenta el QJ. ¿Por qué? Y eso es ilógico, ¿no? Yo tengo que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? El QJ no está en el H y coma acá.
Ok, sí, las dos respuestas son correctas. Porque yo lo estoy tomando desde el G0. Desde que yo estoy armando mi primer algoritmo, lo estoy tomando. Ajá, hasta acá. Y porque todos tienen este se llama un factor H. Ajá, vamos a conocerlo así como factor H. Este H es el que va a ir incrementando o decrementando mis tasas. ¿Alguien me puede decir qué significa esta tasa de QJ entre 1 menos QJ? Es como, ¿qué tan grande es la QJ respecto de la probabilidad que yo tenga de vivir? ¿Sí se dan cuenta? Porque acá abajo va la probabilidad de vivir y acá arriba va la probabilidad de morir. ¿Sí? Esta es justamente la que me va a ir dando mi tasa de decrecimiento. Ujú. Conforme vaya avanzando, evidentemente, la I y un contador K que tenemos aquí. Otra cosa, por favor, estos símbolos, a lo mejor no están tan acostumbrados a verlos. ¿Alguien sabe qué significa esto? A ver, si ustedes me dicen Gx es igual a 1 entre X de la suma de I y la suma de K de estos términos, pero la suma de I va desde 1 hasta... ¿Es como algo condicional? Nope. Es el mínimo, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con el mínimo y el máximo. Normalmente una notación aquí, esto está hecho en LaTeX. LaTeX no te va a dar chance de poner en un límite, poner un mínimo o un máximo o algo así. La manera en que lo denotan es con una sujeción. Ajá. Esto es un mínimo. Ajá, tiene que ver con mínimos y máximos. Y mi siguiente suma, desde k igual a 1 hasta, ¿qué significa esto? El valor mínimo de la parte entera del cociente. Algo así, exactamente. También tiene que ver con mínimos y máximos, pero siempre tomo la parte entera. ¿Sí? Siempre voy a tomar la parte entera de este cociente porque es evidente que este cociente no siempre va a ser entero. Denme un ejemplo donde este cociente no es entero. ¿Qué tendría que ocurrir con la X y qué tendría que hacer con la Y? 3 medios, ¿no? Algo Que así. no sean ¿No? múltiplos. Ajá. Pero, ¿por qué? Por ejemplo, suena razonable que si yo tengo unidades de 10,000 pesos o de 1,000 pesos, yo tenga 1 entre 20 y luego tenga 60 entre 1. Pues no, porque eso depende de las edades, ¿no? Si yo aquí arriba, por ejemplo, como a mí me dicen 3 medios, eso significa que para las personas o para el grupo, ese ya es un grupo, ajá, de riesgo que yo esté calculando de 3 unidades monetarias, lo voy a ir dividiendo entre las reclamaciones de cada uno de ellos. Lo único que hace este factor es hacer todas las combinaciones y permutaciones de montos que a mí me den mi grupo X. ¿A qué me refiero? Si yo tengo aquí G5, por ejemplo, y es la probabilidad de que yo pague 5 unidades monetarias, ¿de cuántas maneras diferentes puedo obtener el 5? De una, nada más, ¿no? No, claro que no. Bueno, Pues que se me muera uno que le pague 3 unidades y que se me muera otro que le pague 2 unidades. Y que se me mueran 5 de 1 unidad. Y que se me sí, mueran 2 de 2 unidades y uno de 1 unidad. Y que se me mueran 1 de 4 unidades y uno de 1 unidad. Y así sucesivamente. ujú. Entonces lo que hace es sacar todas esas combinaciones y permutaciones. Porque Profe, si se pero dan cuenta, esta X, a pesar de que también es monetario, y esta Y también es monetario, ¿cuál es la diferencia entre esta X y esta Y? No es
eso sí.